Si tuviéramos que elegir un tótem a la hora de hablar de rigor cinematográfico, tendríamos que hablar de Stanley Kubrick. El genio del Bronx es la figura más representativa de la perfección fílmica, una perfección basada en la grandilocuencia formal y en las vanguardias tecnológicas, vanguardias que Stanley usaba para explorar los límites de la narrativa audiovisual. Excelente jugador de ajedrez, el estadounidense adquirió de esta disciplina la costumbre de evitar el mínimo fallo, documentándose así al máximo a la hora de abordar una película. Esto, sumado a un ojo exquisito para la fotografía, conformarán los pilares de una obra excepcional, que contará con su indisociable huella en todas sus áreas. Stanley dirigía, Stanley escribía, Stanley fotografiaba y producía, y si Stanley no tenía un artilugio para su película, simplemente lo inventaba. Un autor total que siempre apostó por su libertad creativa y que, separándose de los grandes estudios, estos le rindieron aún así pleitesía por su gran talento, profesionalidad y éxitos cosechados a lo largo de toda su carrera. La máxima de Kubrick la dijo él mismo, fusionar a Eisenstein y Chaplin. Para Kubrick, el ruso era todo forma sin contenido, y sin embargo, Charlotte era todo contenido sin forma, pero él ansiaba todo, contenido y forma. Por ello el significado de la obra es indisociable de su forma, la cual es un vehículo que nos transporta a un universo nuevo y hace que las películas de Kubrick solo puedan ser de Kubrick. Para revelar los secretos del estilo del director, analizaremos la iluminación y el color, en 5 de sus obras más significativas, de las que podremos destacar elementos comunes, como el intento constante de crear una iluminación naturalista o el extraordinario uso del color rojo. Con todo esto, comenzamos. Una odisea del espacio, 1968. Para entender 2001 hay que ubicarla en su contexto. El cine de ciencia ficción antes de la odisea espacial de Kubrick se relacionaba con la serie B y las series, siendo estas de muy bajo presupuesto. Por ello, 2001 significó un hito mayúsculo para la historia del cine. Kubrick, obsesionado con alejarse de la imagen ridícula y poco realista de las películas y series mencionadas, trató de conseguir las fuentes de luz que se asemejaran lo máximo posible a la realidad, integrando estas a las paredes, los techos y suelos de las naves espaciales. Así consiguió que dentro de la nave la luz fuera suave y natural, naturalidad que es avivada por los reflejos que están fuera de campo, y que se reflejan en la cara y en los cascos de los astronautas. En el espacio, la iluminación es completamente diferente, siendo esta en su totalidad directa, lo cual es lógico si tenemos en cuenta que la única fuente de luz que existe en el espacio es el Sol. La luz directa crea grandes contrastes y sombras muy marcadas, las cuales se fusionan con el negro infinito del universo. Pero si hay algo verdaderamente asombroso en 2001 es el minucioso uso del color. Al principio de la película, en el corte seguramente más importante de la historia del cine, Kubrick ya dejaba clara la relación entre el inteligente uso de la violencia y la evolución humana. Este corte nos teletransporta al espacio exterior, lugar donde el hombre ya empieza a manejar a su antojo gracias a la evolución. Una vez nos introducimos en las naves, esas son blancas en su totalidad, gracias a la luz suave y sin sombras anteriormente mencionada, que da una sensación pulcra y aséptica que se relaciona con un ser humano al que la ciencia, la racionalidad y la tecnología han devorado su lado salvaje y violento. Pero sin embargo, en la gran sala donde los navegantes de la nave conversan, podemos ver los asientos son de un rojo muy saturado, que contrastan de manera muy fuerte con la nave, recordándonos así Kubrick que por mucho que lo escondamos, la violencia sigue siendo parte del humano. De aquí en adelante, Kubrick usará este color no solo para representar la violencia, sino para identificar con él al humano, como, por ejemplo, en las cabinas de las naves que navegan por el espacio, las zonas donde el humano se ha hecho más fuerte en él, o a HAL 9000, donde el significado del color rojo adquiere una capa más y, sobre todo, un gran dramatismo, al demostrarnos Kubrick que, en una sociedad ultra avanzada, la diferencia entre los sentimientos del hombre y la máquina son mínimas. Tengo miedo. Tengo miedo, Dave.
sombras me había curado. La Naranja Mecánica es la película más violenta y controvertida de Kubrick. Para analizarla hablaremos de la iluminación y el color. En primer lugar, debemos ubicar a Alex, el protagonista. Kubrick, para hacer de Alex una figura amenazante y psicópata desde el primer fotograma, hace un primer plano muy cerrado. Este plano ya es de por sí intimidante, pero en él el color es la clave. Conforme nos alejamos de Alex, vemos que va vestido con ropa blanca y que sujeta un vaso de leche. El blanco y la leche representan símbolos, por lo general, relacionados con la pureza, pero Kubrick, al comenzar el plano con esa mirada maníaca, hace que esos símbolos se vean perturbados, creando una incomodidad en el espectador mucho mayor de la que podía haber creado con colores oscuros. Y es que, al fin y al cabo, Alex solo es un niño malcriado, que no sabe medir su crueldad, pero que es sumamente inocente y tonto en el resto de los aspectos de su vida. Alex perderá el blanco de su ropa conforme el mundo le vaya cohibiendo de cometer sus actos vandálicos, pero al final de la película, cuando recupera su violencia y el Estado lo ve como un ciudadano ejemplar, vuelve a recuperar el blanco del principio de la película, esta vez con escayolas y mantas blancas, denotando así otra de las grandes obsesiones de Kubrick, representar el cambio de sus personajes mediante el color. La luz da forma a la distopía en la que vive Alex. Estas son exageradamente luminosas gracias a los photoflux y rebotan en todos los decorados y reflectores, creando grandes contrastes en las escenas nocturnas y escenas muy luminosas durante el día, señalando así la dualidad de Alex, que es un niño por el día para sus padres y un asesino por la noche. Sin embargo, la luz en ningún momento es muy cálida, ya que se trata de una historia violenta y perturbadora de principio a fin. Los colores también juegan un papel clave en esta distopía, ya que son muy saturados y excéntricos, en todos aquellos lugares donde habita gente que podríamos llamar de bien. La escena de la violación de la mujer es especialmente impactante gracias a la luz. En las escenas anteriores vimos cómo Alex y sus amigos cometían actos vandálicos en las calles, donde la luz era escasa. Esto podía simbolizar que las calles eran lugares habitados por bestias que campaban a sus anchas, pero escondidas en la oscuridad. Sin embargo, cuando entran en la casa del escritor, la escena está perfectamente iluminada y la violencia es igual o más cruel. Para el contraste, Alex canta una canción alegre como es Singing in the Rain, creando un malestar en el espectador, que es consciente que el mal no solo habita en las oscuras calles, sino que también puede llegar a los sitios más luminosos y tranquilos. Barry Lyndon, 1975. Barry Lyndon seguramente sea la película más infravalorada de Kubrick. Totalmente alejada de la frialdad lumínica de La Naranja Mecánica, Kubrick y John Alcott, su director de fotografía, buscaban un naturalismo extremo inspirado en los cuadros de Vermeer o Rembrandt, que reflejaba a la perfección a la sociedad burguesa del siglo XVIII. Para lograrlo, Alcott dotó a la película de una mezcla entre luz natural, que era la mayoritaria, y pequeñas zonas de luz artificial, pero las escenas míticas y las que más se recuerdan en términos fotográficos por el mastodóntico trabajo de Alcott son las iluminadas en interiores únicamente por velas. Kubrick estaba harto de la exagerada iluminación de las películas de época que Hollywood realizaba. Por ello, se empeñó en que las escenas en interiores debían estar iluminadas por velas, para reflejar la realidad del siglo XVIII. Se hicieron experimentos de todo tipo, reconvirtieron cámaras, utilizaron instrumentos muy poco habituales, incluso consiguieron lentes de la NASA, pero finalmente consiguieron crear algunas de las imágenes más bellas de la filmografía de Kubrick y, por lo tanto, de la historia del cine.
El Resplandor, 1980. Con esta película, como era habitual en Kubrick, buscaba alejarse de las películas de terror hollywoodienses, que llenaban de oscuridad el plano. La fotografía ilumina de manera muy naturalista el hotel, siempre con luz, para que la angustia la produzca no la luz, sino las composiciones de la imagen claustrofóbicas y agorafóbicas. Las zonas del hotel, donde hay ventanas, están iluminadas de manera más fría, acercándolo más a la realidad. Sin embargo, las escenas más arraigadas a la locura, como cuando Jack pasea por los pasillos del hotel, totalmente desquiciado, tienen una iluminación más cálida, mostrando así una locura más mística y de ritual, más alejada de la realidad. La escena en la que Wendy es totalmente consciente de la locura de Jack, la iluminación es muy fría y con niebla, lo cual es un impacto tremendo para el espectador, ya que se deja de asociar a Jack a las escenas abstraídas anteriores que tenían una iluminación cálida para llevar esa locura a la realidad. Los colores también son muy importantes en El Resplandor y es algo que se puede ver en la ropa de los personajes. Ellos son tentados por el hotel en todo momento y van cambiando su vestimenta a lo largo de la película. Tanto Wendy como Jack como Danny sufren alucinaciones, pero es Jack el que cae. Esto se deja ver al principio de la película, ya que el vestuario de Jack tiene colores verdes más viciados, que denotan una locura interior que está deseando explotar. Por el contrario, Wendy, que también es desquiciada por el hotel con alucinaciones, tiene ropa azul, señal de una mente más estable y tranquila. El rojo vuelve a escena, esta vez con Jack, que ya, transformado en un asesino, inunda sus vestimentas, denotando una tremenda agresividad. También es significativo el rojo del baño, donde un espíritu finalmente convence a Jack para que mate a su familia. En definitiva, El Resplandor es una muestra más de que gracias a la luz y el color se pueden crear atmósferas terroríficas que absorban al espectador.